Permítame que estoy admitiendo los demás. Bien. Entonces recuerden que había transcurrido un semestre, ¿verdad? Entonces, el valor futuro que va a obtener esa persona sería igual a vamos a ver si puedo, en vez de hacer esto, voy a escribir texto. Primer semestre, ¿verdad? Entonces, los intereses para el primer semestre van a ser igual. Vamos a utilizar la fórmula. Vamos a utilizar la fórmula y eso es igual al valor presente, que son 20.000 córdobas, y eso multiplicado, ¿verdad? Habíamos dicho, por 1 más el interés que se causa, que era del, ¿cuánto? ¿Cuánto era? Era del 6.5% semestral, ¿verdad? Por ende, permítanme un momento. Ok, entonces acá dijimos de que era el 6.5% semestral, ¿verdad? Entonces ponemos esa tasa acá y la elevamos ¿a cuánto? A la cantidad de periodos que transcurren en la operación. Pero no son los años, ¿verdad? Son los semestres que hay en esos años. Entonces, ¿cuántos semestres hay en los 3 años? Son 6. Entonces, elevado perdón, a las 6. Entonces, fíjense acá, eso nos da como resultado ¿cuánto? Vamos a hacer el cálculo. El valor final nos da como resultado, vamos a abrir esto. Vamos a abrir la calculadora. Serían voy a primero a calcular 1 más 0.065. Eso lo elevo a n, la cantidad de periodos que transcurren. Perdón. Aquí hay un error. Aquí, acuérdense que estamos en el primer semestre apenas. Por ende, solo ha transcurrido un periodo, ¿verdad? Entonces, esta fórmula está mal. Es decir, que en este momento solo se va a causar intereses o el valor final, pero al primer semestre. Vamos a borrar esto. Y vamos a escribirlo de una manera correcta. Entonces sería el valor final va a ser igual a 20.000 por 1 más 0.065 y todo eso elevado a 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solo ha transcurrido un primer semestre. Es decir, recuerden que estamos calculando el valor final, pero en este punto del tiempo. Podemos calcular el valor final en cada punto del tiempo, pero lo estamos haciendo aquí para que ustedes puedan ver por qué esta fórmula es así.
Estamos tratando de explicar por qué el valor futuro se expresa de esta manera y no se expresa como la anterior fórmula que conocimos, ¿verdad? Del interés simple, sino que se expresa de esta forma. Queremos saber por qué y vamos a averiguarlo con lo que estamos haciendo acá. Entonces, vamos a... Entonces, para el primer semestre, trimestre o semestre, ¿verdad? Correcto. Entonces, para el primer trimestre, el valor que nos da va a ser de permítame, está dando problema la calculadora. Elevado a 1. Recuerden aquí que cualquier número elevado a la 1 pues da lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí daría 1.065 y eso multiplicado por 20.000. Entonces el valor final sería 1.065 por 20.000. Entonces eso nos da como resultado 21.300. ¿Ya? Entonces, eso nos da al final del primer semestre. Ese es el valor final que tenemos en la cuenta, en el depósito, al final del primer semestre. ¿Qué pasa en el segundo semestre? Vamos con el segundo semestre. Recuerden que en el interés compuesto, los nuevos intereses se causan en base al capital anterior. Entonces, que este es nuestro valor final o nuestro valor del primer trimestre. Entonces, vamos a calcular los intereses en base a este valor presente. En su momento fue un valor futuro, pero en su momento ahora con el segundo semestre viene siendo un valor anterior o un valor presente, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tomarlo como un valor futuro. Va a ser igual a 21.300 por 1 elevado a, ya no es, perdón, sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque solo transcurre un periodo del primer semestre al segundo semestre. Tenemos que verlo de esta manera, muchachos, no nos confundamos. Vámonos a la presentación. Y fíjense que estamos calculando los valores finales en cada trimestre. Aquí, 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 aquí. Pero solo está transcurriendo un periodo acá, desde que comienza la operación hasta el primer semestre, solo ocurre un periodo, y acá otro solo un periodo, ¿verdad? Entonces, no es correcto decir de que en el segundo trimestre, vamos a decir en la fórmula, como la que tenemos acá, en la pizarra, que es elevado a la 2 en el segundo semestre, no, es elevado a 1 también, es por los periodos que suceden, ¿verdad? Entonces, pero fíjense bien, vamos a ver, vamos a la pregunta con la que ya hemos estado anteriormente, que es el valor futuro, la fórmula, ¿verdad? ¿Por qué es así? Fíjense que esta fórmula de acá vamos a transcribirla a las variables, ¿no? Por 1 más i elevado a la n. Entonces, digamos que queremos calcular el valor futuro 1, que fue en este caso para el primer semestre. Entonces sería así, ¿verdad? Como lo habíamos calculado de esta manera. Entonces, pero el valor futuro 2
el valor futuro 2 sería el valor futuro 1, que fue el capital más el interés que se causó en el primer semestre, por 1 más I elevado nuevamente a 1. ¿Por qué? Porque solo ocurre un semestre entre el primero y el segundo, ¿verdad? Solo ocurre un semestre. Ese es el plazo de tiempo. Entonces, ustedes se fijan, cada vez vamos sustituyendo. En la siguiente vamos a sustituir para el valor futuro 3 al valor futuro 2. Aquí en esta parte del valor presente, ¿verdad? Por 1 más I elevado a 1 nuevamente. Ya. Entonces, ustedes se fijan, el proceso es repetitivo. Por eso, en la fórmula, ustedes ven valor presente por 1 más I elevado a la N. Y vamos a ver por qué este es lo mismo. Entonces, vamos a seguir con lo que estábamos haciendo acá. Valor futuro para el segundo semestre va a ser igual a ¿cuánto? Voy a calcularlo. Sería 1.065 igualmente por 21.300, que es igual a 22.684.5. Ese es para el capital más los intereses causados para el segundo semestre. Vamos para el tercer semestre. Entonces, el valor futuro para el tercer semestre, ¿cuál sería? 22.684.5 ¿por qué ahora? Por lo mismo, ¿verdad? 0.065 perdón, elevado a un periodo. Recuerden que entre el segundo semestre y el tercer semestre solo ha pasado un semestre. Por eso n aquí es 1. Entonces, ¿cuál es el valor final que nos da? Nos da 24.158.99. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, digamos de que no queremos calcular uno a uno, sino que queremos saltarnos directamente al quinto semestre, digamos. Para no atrasarnos mucho, porque mucho tiempo estar haciéndolo todo. Entonces, el valor final va a ser igual al valor presente del tercer semestre, ¿verdad? Que era, perdón, sí, del valor presente del el valor final, perdón, al tercer semestre, que es 24.158, que ese va a ser nuestro valor presente para el quinto semestre. Vamos a decir 24.158.99 y eso multiplicado por 1 pero fíjense, entre el tercer semestre y el quinto semestre, ¿cuántos semestres han transcurrido? Han transcurrido 2, ¿verdad? Entonces aquí ya no es a la 1, es a la 2, para hacer constar de que van a transcurrir 2 semestres. Entonces acá el valor futuro para el quinto semestre sería ¿cuál? Vamos a hacer la operación.
1 más 0.065 al cuadrado por 24.158.99. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 27.401.73. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo saltamos de esta cantidad del tercer semestre a la cantidad del quinto semestre que vamos a tener en el depósito. Fíjense también de que aquí cambiamos la fórmula a 2 elevado a 2. ¿Por qué? Porque transcurrieron desde el tercer semestre hasta el quinto 2 semestres. Fíjense que aquí calculamos del primero al segundo, del segundo al tercero, y por eso siempre calculábamos elevado a 1. En base también con la diferencia, pues era el valor presente que se calculaba en cada semestre, que era el valor final del trimestre anterior. Llegado el sexto semestre, que es el final, el último, nuestro valor final sería el valor presente, que es el valor final del quinto semestre, 27.401.73 por 1. A ver, dígame, ¿a qué exponente debe llevar acá? Pónganle un mensaje si no quieren hablar, ¿verdad? ¿Qué exponente debe llevar? Es correcto, Flavio, 1. ¿Por qué? Porque del quinto, perdón, al sexto semestre solo ha transcurrido un semestre, ¿verdad? Bastante lógico. Por ende, solo aquí podemos utilizar, al igual que en los casos anteriores, acá también utilizamos elevado a 1. Y nuestro valor final sería ¿cuánto? Calculemos. Sería igual a 29.182,85. O sea, esto es lo que obtendría al final la persona que invirtió 20.000 Córdoba en un depósito a término fijo, o depositó ese dinero a término fijo por 3 años, con una tasa de interés del 6.5% semestral. ¿Ya? No sé si ya lo dije, pero por 3 años. Sí, perdón si estoy siendo redundante. Pero bueno, fíjense bien que acá se repite lo mismo. Tenemos un valor final al primer trimestre y eso va a servir como valor presente para el segundo trimestre. A su vez, el valor final del segundo trimestre va a servir como valor presente para el tercer semestre. Entonces, si ustedes también, en vez de utilizar toda esta forma de acá y matarse haciendo esto, ustedes pueden utilizar directamente la fórmula que está de acá. Esto lo que hace directamente es sumar, obviamente, 1 más la tasa de interés y elevarlo directamente a la cantidad de periodos que suceden en toda la operación. Y eso multiplicado por el valor presente. Y si ustedes hacen la comprobación, va a dar exactamente la misma cantidad. Va a dar exactamente la misma cantidad, 29.182.85. Regresemos a la diapositiva.
Y pues efectivamente ese es el valor que se calcula al final. Fíjense que aquí solo utilizamos la fórmula que 20.000 por 1 más 0.05 elevado a 6, que es la cantidad de semestres transcurridos. Y así nos ahorramos el problema de estar calculando todo lo que hicimos anteriormente. Lo que yo quería comprobarle, muchachos, es que da exactamente lo mismo. Pero también que ustedes aprendan a tener esa, ¿cómo se dice? Esa aptitud para venir y determinar cómo van a causar los intereses. Porque fíjense que acá la única diferencia que dicen todos en estos cálculos de acá es cuando saltamos del tercero al quinto semestre, que transcurrieron 2. Por ende ya no hacíamos lo mismo de antes, sino que elevábamos esta cantidad a 2. No es que acá en el quinto semestre yo voy a decir el valor final del tercer semestre, o del cuarto, digamos, por 1 más 0.05 elevado a, y como es el quinto semestre, elevado a la 5, no. No es así. Es en base al valor presente que estás viendo en ese momento, que es del tercer, en este caso fue el tercer semestre, hasta el semestre en el que estás calculando, ¿verdad? Que es el quinto. Por eso n es 2. Transcurrieron 2 semestres. No puede ser 5, porque estarías asumiendo de que estás comenzando desde el inicio, desde el semestre 0, desde el punto 0, ¿ya? Hasta el semestre 5. Y eso te da al final, te tiene que dar la misma cantidad acá. Es decir, fíjense bien, voy a volver a hacerlo acá. Voy a calcular los intereses para el quinto semestre. Perdón, el valor futuro para el quinto semestre. Pero esta vez no lo voy a hacer en base al tercer semestre, sino al inicio de toda la operación. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a utilizar esta cantidad de aquí, 20.000, que fue lo que depositó la persona al principio de la operación. Entonces el valor futuro sería igual a 20.000 por 1 más 0.065 elevado a ¿cuánto? A la 5. Porque yo estoy tomando como valor presente el valor en el periodo 0, en el semestre 0, que fue el inicio de toda la operación, que fue el dinero que él depositó, que era 20.000. Por ende, este valor futuro me tiene que dar exactamente igual a este que está acá. Aunque yo haya calculado este en base al en base al tercer semestre con esta cantidad de acá, y me da esta cantidad, yo puedo calcular esa misma cantidad con el valor presente al inicio de la operación, pero teniendo en cuenta de que transcurrieron no 2 semestres, desde el tercero al quinto, sino 5 semestres del 0 al quinto. No sé si me explico. Entonces sería, ¿cuánto daría lo mismo? 27.401,73. Si se comprende, si me explico. Bien. Entonces vamos a cambiar este ejemplo y lo vamos a modificar para que podamos verlo de un punto de vista diferente. Bueno, cambiamos esta vez el plazo del término fijo a 1 año. La misma cantidad de dinero se invierte, 20.000 Córdoba. Y se reconoce esta vez una tasa de interés del 3.5% trimestral. ¿Ya? Entonces, fíjense acá que la tasa de interés, como ya hemos dicho, es trimestral y la N, nuestro tiempo, está expresado en años. Por ende, tenemos que transformar N a trimestre. ¿Cuántos trimestres tiene un año? Tiene 4, ¿verdad? Por eso acá miran la línea de tiempo con 4 periodos. 1, 2, 3 y 4. Al reemplazar los valores en la fórmula, es simple. Obtenemos el valor presente, que es 20.000, por 1 más 0.035. Miren que la tasa es diferente.
Ya no es la misma de antes. Antes era 6.5 semestral, ahora es 3.5 trimestral. Entonces ahora utilizamos esa tasa y lo elevamos a, esta vez no es 6, esta vez es 4, porque son 4 trimestres que son igual a un año. Entonces elevado a la 4. Y eso nos da 22.950.46. Esta vez son pocos periodos, así que vamos a volver a hacer lo mismo. Primer semestre. Vamos a calcular el valor final al primer semestre, ¿verdad? Recordemos que esta vez el interés es 3.5% trimestral. Por ende, el valor futuro sería igual a 20.000, recuerden que la cantidad es la misma, por 1 más 0.035, y eso elevado ¿a cuánto? A 1, ¿verdad? Acuérdense que solo ha transcurrido un semestre desde que se depositó el dinero. Y eso nos da como resultado $20.700 Córdoba. Es decir, el interés generado al final, aquí me equivoqué, puse semestre y era trimestre. Primer trimestre. Los intereses que se causan en el primer trimestre son de 700 Córdoba. 700 Córdoba. Entonces, el segundo trimestre, ¿cuál va a ser nuestro capital final al segundo trimestre? Bueno, eso va a ser en base al valor presente del primer trimestre. Acuérdense que los intereses se causan sobre los intereses. Entonces, 20.700 por 1 más 0.035, y eso elevado nuevamente a ¿cuánto? ¿Cuántos trimestres han pasado del primero al segundo? Un trimestre, ¿verdad? Entonces por eso se eleva a 1. Por ende el valor final sería ¿cuánto? 21.424.5. Ese es el valor final de nuestro dinero a una tasa del 3.5% trimestral en el segundo trimestre. Entonces vamos a saltarnos directamente al quinto. Perdón, solo son 4, entonces vamos a saltarnos al cuarto. Ya nos está diciendo el Zoom que vamos a reiniciar nuevamente. Esta va a ser la última vez, creo que vamos a reiniciar la sesión, así que muchachos, voy a finalizarla ahorita y conéctense nuevamente.